Buenas noches a todas y a todos. Damos inicio a la sesión número 39 de la Escuela Germán Rojas Niño en su tercer año. Hoy nos acompaña el compañero Álvaro Hugo Mejía con el tema ¿cómo se ve desde afuera el gobierno del cambio? Compañero Álvaro Hugo, tiene la palabra. Apagamos los micrófonos. Listo, compañero. Buenas noches a todos y todas. Gracias por estar presentes. Sí, la charla es como vemos desde la diáspora colombiana, como ciudadanos del mundo, que somos los que estamos fuera, cómo vemos a la Colombia potencia mundial de la vida, que va a ser Colombia o es Colombia. Pero sobre todo quiero saludar a la Colombia profunda, a esa que movilizó y está movilizando para el cambio, Gustavo Petro y Francia Márquez. Espero que ese cambio sea un camino para la paz, para la vida y para la democracia. Bueno, hablar desde el exterior hoy implica hablar de la crisis. Algunas crisis que son frecuentes y permanentes en el capitalismo, pero otras crisis de índole política que son las que están atravesando la coyuntura actual y la problemática actual. Hay como 4 referencias de esta crisis y quiero empezar por la crisis del 2008. La crisis del 2008 en los Estados Unidos fue una crisis del sector financiero muy profunda, una crisis que muy pocos calcularon o esperaban y una crisis que sumió al país y al mundo por efecto en una situación muy crítica para el capital financiero. Y lo curioso es que lo que se había propuesto era un país de propietarios. Parecía como muy bonita la intención, pero todo lo que hicieron desde el punto de vista financiero fue mal hecho. Porque para que la gente pudiera comprar casas y poder hacer ese plan general de país de propietarios, bajaron las tasas de interés, ya no se necesitaba tener pruebas de trabajo, cualquiera le firmaba a alguien una carta de trabajo y con eso era suficiente. Y las historias de crédito, los ingresos, ya no se dejaron de tener en cuenta. Eso significó que todos los grandes préstamos que hicieron las compañías y bancos resultaran tóxicos, porque miles de personas accedieron a los préstamos, pero cuando subieron las tasas de interés, que estaban la prevalente en un 4% y subió a un 7 u 8, pues nadie pudo volver a pagar, porque es que los salarios no suben de un día para otro el 4 o el 5%. Mucha gente se quedó en las casas, pero la mayor parte de la gente perdió sus casas o perdieron sus inversiones y grandes bancos, grandes compañías como Saks, que era una compañía aseguradora, creció, se colapsó después de 150 años de existencia. O sea, fue una crisis dura para los que tenían y para los que no tenían. De ahí surge una nominación que se hace de las crisis, que es la crisis del cisne negro, es como llamaron ese capítulo del 2008. Y los pensadores norteamericanos y los pensadores especializados en estos temas empezaron a hacer estudios y llamaron una segunda crisis que era la crisis del cisne verde. A mí el nombre no me gusta, pero yo no soy el que le pongo el nombre a esas cosas. Pero ¿qué es lo que quiere decir eso? Lo que ellos preveían era que iban a haber unas crisis por factores climáticos contundentes, que iba a haber huracanes, que iba a haber muchas sequías, que iban a haber inundaciones, que iba a haber
y que muchísimas personas iban a sufrir el impacto ambiental verde. Con esa tesis, y sin esperar que eso pasara a mayores, viene la crisis del COVID. Nos encerró a todos, encerró al mundo. Fue una crisis que, si bien no fue extensivamente mortal por el carácter global, terminó siendo alta en cifras, pero poca en términos de lo que pudo haber sido una pandemia como la que se dio, si hubiera sido un virus más letal, que lo fue, pero no fue de tal magnitud. Parece ser que el hombre tiene, el ser humano, dejémoslo ahí, el ser humano tiene genes o en su ADN hay, parece, factores que lo protegen de este tipo de virus. No hablo mucho del virus porque es que eso, pues todos vivimos, todos nos encerramos, todos, algunos lo padecieron, muchos perdieron familiares, etc. Suponiendo que ya el virus iba a traer un poquito de apaciguamiento a esta crisis global, que fue la del 2008, que se inicia en Estados Unidos, pero que se expande como crisis financiera, esta crisis del COVID que origina el antropoceno, porque para mí fue una crisis de la presencia predadora del hombre frente a la naturaleza, que ha cambiado los ritmos, los pulsos, los ciclos de vida, los ciclos de clima, etc. Cuando ya estábamos pensando que eso estaba superado, la campaña norteamericana pues fue prácticamente una campaña que no la definió no la definió ni la coyuntura, ni la definió un periodo histórico. La definió fue una era histórica, una era geológica, que era el antropoceno. Trump jugó con eso, le pareció que era bien ridiculizar el problema del COVID. El muy sabido se hizo vacunar y le dio el COVID, pero no le dio tan fuerte como le dio o le pudo haber dado en ese momento, que era más agresivo el virus, le dio a otras personas, y más de 1 millón de americanos se murieron por efecto de eso. Lo más curioso es que él no le puso atención a eso y simplemente, pues, sus seguidores, estados o departamentos enteros, como aquí se llaman estados, no le pusieron cuidado a eso, nadie se ponía máscara, nadie, bueno, eso le produjo sus muertes. Y yo creo que la gran diferencia de la votación, de la pérdida de Trump de esas elecciones, la produjo su desatención del COVID. O sea que por primera vez una elección en una potencia no la define sus circunstancias inmediatas, sino la define un problema del antropoceno. Trump inicia otra crisis. En su periodo de gobierno define que la Unión Soviética, que los rusos son amigos de él. Él no quiere problemas con los rusos. No sé por qué esa empatía entre Trump y Putin, pero sí define como un adversario estratégico a China. Y empieza la guerra comercial. Esa guerra comercial ha traído efectos de crisis que todavía no se han acabado de ver. China se convirtió en la fábrica del mundo, abarató los costos, esa reducción de la tasa de ganancia, donde los chinos se ganan un centavito o menos de un centavito en productos, pues ha hecho que las cosas sean baratas, sean asuntos que se consumen, y casi siempre productos que no sirven sino para 1 o 8 días. Aunque ellos tienen calidad de excelencia, hoy están peleando las tecnologías más sofisticadas en las que se mueve la globalidad, y no podemos ver los chinos como que simplemente son productores de baratijas o de bobadas. Estados Unidos define y sigue definiendo en esta época de Biden que China sí es un adversario estratégico al que hay que ponerle cuidado. Y Biden da un paso más allá en la radicalización que tienen demócratas y republicanos
le corre la cerca a Putin y prácticamente lo que hace es rodear Rusia de la OTAN. O sea que hoy tenemos una Unión Europea completamente debilitada y agotada al servicio de los intereses norteamericanos y sirviendo desde la OTAN como punta de lanza para debilitar lo que ellos consideran que hay que debilitar, que es una Rusia que está creciendo y que hay que debilitarla económica y políticamente y aislarla. Esa no era la tesis de Trump. Trump, al día de hoy, con el lanzamiento de sus campañas, está hablando de que al otro día que él gane, le ofrece paz a Putin. Parece que el loco nos salió más cuerdo. Bueno, este conflicto tiene un antecedente. Yo estoy dando un poco de ilustración para ver cuáles son las crisis que nosotros, con las que vemos aquí, cómo se mueve el mundo y en qué afecta eso a Colombia. Todo de lo que estoy hablando afecta a Colombia. Ahora miraremos cómo y por qué. Y también para dar un marco de referencia, porque si no nos quedamos sin entender de qué está uno hablando. O de qué está hablando Petro, más bien. Porque es que a lo que apuntamos es hacer un análisis global, desde fuera, con análisis de lo que acontece en el panorama político, con el panorama económico y con esta crisis de humanidad que se llama el cambio climático. Dejo ahí, en términos de que la guerra que se está en desarrollo, que es la guerra en Ucrania, es una guerra global localizada. Lo que pasa es que las guerras en las eras atómicos no se pueden dar, no se pueden salir de madre, como dicen, porque donde se salgan de eso, pues se agarran esa bombazo, se acaba la humanidad. Ahí no necesitamos virus letales, necesitamos solamente una situación de tensión que vaya más allá y que escale más allá y que acaba de pasar, que puede ser. Polonia acusa de la caída de un misil a Rusia y la OTAN ahí mismo, pues mejor dicho, a ver cómo era que entraban en el escenario. Fortunosamente el mismo Biden dice, no, esto no es así y desautoriza a el ucraniano porque sabe que eso puede llevar a un escalamiento mayor de la situación. Dejemos por ahí esta situación de tensión. Miremos cuáles son los trazos más largos de este conflicto. Este conflicto arranca en la confrontación del capitalismo-socialismo, Guerra Fría, ganan los aliados la guerra, año 45 se firma el Tratado de Potsdam y Yalta, se reparten el mundo entre Roosevelt, Churchill y Stalin. A Stalin le toca el pedacito del ponqué más grande, no llegó a España su influencia porque, mejor dicho, no le cupo el ejército rojo para más, pero realmente se apodera de todo la Europa occidental y la Europa central. Aquí se establece una política de bloques, capitalismo o socialismo. Con la caída del muro de Berlín, se cae toda la estructura que había sustentado la Unión Soviética. Rusia queda debilitada, Rusia queda simplemente como un país del tercer mundo con bombas atómicas. Viene toda la hegemonía norteamericana, es una visión unilateral de imposición hacia el mundo y de poner las condiciones y reglas del juego. El único que está haciendo como un balance, pero en lo comercial, sin querer pretender entrar en un conflicto de carácter militar, es China. Y aquí tenemos una buena conclusión. El ADN de la relación norteamericana con Rusia es guerra a posibilidad de guerra atómica. Donde los Estados Unidos están tratando de debilitar el crecimiento de la economía rusa porque no quieren una Rusia encadenada a convertirse en una fortaleza económica mundial tal como lo es la China. Mientras los chinos se han dedicado a crecer en términos de su economía, han entendido la globalización, surgen hacia la globalización como una fuerza importante y son los más beneficiados de esa globalización. O sea que la globalización ha sido como el lugar donde se ha iniciado la guerra
llamémoslo más bien el conflicto de querer hegemonizar el mercado mundial. China hace rato que ha pasado a ser primera potencia en términos de la economía, pero no le conviene declararse primera potencia. Sin que esto signifique que Norteamérica esté debilitada, que mañana se va a caer. Hemos hablado de grandes crisis y mucha gente dice, oh no, ahora sí Estados Unidos, mejor dicho, estamos esperando. Yo creo que vamos a tener por lo menos unas 4 o 5 generaciones más esperando que Estados Unidos se caiga, pero lo que sí es cierto es que ha perdido sus hegemonías. Entonces, las hegemonías hoy, ¿qué son? Se sale de la Guerra Fría, se entra en una hegemonía norteamericana, se acaban los bloques de poder y hoy lo que aparece en este nuevo escenario con la guerra de Ucrania y con el crecimiento chino como post-COVID es una China fortalecida día a día más militarmente para defenderse, porque China va por la unificación como país, ya se tomó Hong Kong y va por Taiwán. Y por otro lado tiene a una Rusia que no se dejó correr la cerca de la OTAN, entra en un conflicto interno del que va a tener que salir porque no hay ocupación imperial que le gane una guerra regular a un ejército irregular. Yo creo que los ucranianos y la OTAN se la van a jugar por hacerle una guerra irregular a Rusia y yo creo que ellos están en moras de negociar o salir. Esto es lo próximo que se viene. ¿Qué más se viene? La otra semana creo que se reúne Xi Jinping y Biden. Ahí van a definir cuáles son las líneas rojas de cada uno. Y en esas líneas rojas está Taiwán. Yo, como muchos otros, podemos casi asegurar que la próxima guerra, a posibilidad de que sí se entre en una guerra de confrontación nuclear, es en el sur del mar de la China. Porque cuando los chinos decidan ir por Taiwán, ahí va a haber conflicto. ¿Qué es lo que está haciendo China? Fortaleciéndose militarmente para poder sostener una guerra que ellos llaman local, que ellos llaman de territorio, pero que van a tener todo lo necesario para defenderse. Bueno, ese es el escenario que hay hoy. ¿Qué resaltaría yo de la cosa de los chinos? De los rusos aprendimos con la revolución del 17 lo que era la conciencia posible. Pero no todos los revolucionarios o todas las gentes que somos de izquierda o alternativos o proclives al cambio, venimos del Big Bang del 17. O sea, todos no nos sentimos bolcheviques y no es un deshonor o un honor ser o no ser bolchevique. Estoy diciendo que hay una naturaleza diferente en la manera de concebir los procesos de cambio. Hay que celebrar, hay que agradecer, hay que reconocer el esfuerzo gigantesco de los partidos comunistas por la transformación del mundo y de cada país. Pero en Colombia en particular, con el surgimiento, diría yo que con la Revolución Cubana y anterior a eso con el MOEC, las revoluciones no surgieron de una visión comunista, particularmente Cuba. Cuba gana el movimiento 26 de julio. Lo que pasa es que cuando va a gobernar no tiene con quién, porque era un movimiento más espontáneo, más de convocatoria, más de gustarle a la gente, más de presencia nacional. Pero cuando va a gobernar, pues le toca hacer gobernanza con el Partido Comunista. En Colombia, pues el MOEC inaugura una concepción diferente a las bolcheviques, surge prácticamente de las luchas callejeras, ahí hay compañeros que vienen de eso, todavía tenemos compañeros que saben muy exactamente lo que ahí se generó, presentes en esta charla, afortunadamente, y eso deviene en una cosa muy particular. Bueno, pasé del plano internacional hacia la problemática colombiana y el origen de dónde está el ADN que hace que Petro gane. León Valencia sacó un libro muy interesante sobre eso, pero yo tengo como otras valorativas. Esa valorativa
pues es la que les estoy contando. No todos somos herederos del Big Bang de la revolución de 1917 de los bolcheviques. En Colombia es el MOEC, un poco el EN, pero definitivamente la ANAPO. La gente que participamos en eso, y yo diría, y hacer un reconocimiento muy especial a compañeros como Gustavo Soto, al compañero Germán Zavala, a Hernán Vergara, al mismo general Rojas, no tanto a María Eugenia, no tanto a sus hijos. Pues allí hubo un acontecimiento muy particular. Y era que decían que la ANAPO tenía cara de chofer y de muchacha de servicio. Era la Colombia profunda. Lo que pasa es que nos tocó esperar un montón de años para reconocer, 50 años, para ponerle un nombre que ya Camilo le había puesto. Camilo le había puesto el nombre a eso, se llama la clase popular, que es la Colombia profunda, la Colombia diversa, la de los campesinos, la de los indígenas, la de las comunidades urbano-populares, las clase media, que no nos reconocemos muchas veces como sector de clase popular, incluso sectores altamente profesionales, etc. Esto puede llegar hasta el estrato 6, porque es que ser de la clase popular es un modo de vida, un modo de enfocar los problemas y un modo de concebir asuntos libertarios. Cuando yo digo que no somos herederos de los bolcheviques es para reivindicar algo que Camilo planteó. El deber de todo cristiano es ser revolucionario. O sea que cualquier ciudadano de a pie podía ser revolucionario. Y esto va a marcar una generación que la piensa diferente. Va a pensar en la ANAPO como el lugar donde se está construyendo la unidad popular, donde se está construyendo la Colombia profunda, que ha logrado movilizarla un general y que en el 70 gana esas elecciones. Esa apoteosis que plantea el doctor Hernán Vergara de un pueblo entregándole a su general, a su líder, entregándole una victoria, pues opacó, las elecciones se la robaron. Y de allí surge una cosa que se llama el M19. En esto han sido influyentes compañeros que están ahí en la charla presentes. Obviamente no somos los sardinos, somos ya los veteranos que nos tocó vivir esta suerte. A la ANAPO se había convergido una cosa que se llama Golconda. Golconda era un movimiento sacerdotal en el que trabajó y prácticamente fue diseño de Germán Zavala y de René García y del cura Alfonso Vanegas y de otra serie de sacerdotes a nivel nacional. Se meten en la ANAPO y nos encontramos con unos personajes que están allí haciendo solitariamente el trabajo de influir por una situación de cambio, peleando con una derecha que no era diferente a las derechas de todo lo que hemos conocido en Colombia y que eran realmente dueños de muchos aparatos de poder dentro de la ANAPO. Gustavito, no lo nombro mucho, porque bueno, ahí está la feliz coincidencia de un montón de gente que se encuentra y un movimiento pequeñito que a ese momento circulaba que se llamaba Comuneros, donde estaba Bateman, donde estaba Fallá y había otros compañeros, se interesaron por esto de la ANAPO y quisieron ver qué pasaba ahí, qué pasaba en la ANAPO. Entonces ahí vienen los ADNs. En la ANAPO pasaba una cosa muy interesante, la unidad popular con cara de chofer y cara de muchacha de servicio. La Colombia profunda se estaba expresando. Ahí estaba el movimiento clase popular que Camilo tanto invocó y que convocó, que estudió, que lo dejó como planteado, pero que le toca en suerte al general moverlo, dinamizarlo y volverlo una victoria electoral y una derrota en términos de que se la roban. Y de ahí surge el M. Y surge el M
en una visión de buscar esa gente que no aparecía en las elecciones, los no alineados que planteaba Camilo. Y nos dejó la certeza absoluta de que había una Colombia profunda, un país nacional, que no era el que pintaba el Frente Nacional, pero que ya Gaitán lo había hablado, lo había palabreado y lo había movilizado frente a un país político que era el Frente Nacional y las oligarquías liberales y conservadoras. Desde ahí surge esa mirada de donde Petro va a ver el movimiento popular. Creo que lo que le queda en la retina, algo matricial. Él aprende de la ANAPO a través de los ojos de la mamá. Esa es una cosa que no es fortuita, por lo menos para el caso de mi historia. Yo no estoy diciendo, a lo mejor Petro ni sabe esta historia que estoy contando, o puede que sí, o puede que no, pero que aprendió de la ANAPO a través de los ojos de la mamá, lo cuenta en el libro. El M realmente se propone cambiar la situación política del país, pero no mediado por la visión del socialismo y el capitalismo. Se plantea que la democracia solo puede surgir del seno del movimiento popular, de esa clase popular de la que estamos hablando, y que esa clase popular hay que volverla un poder para que realmente surja no solo la posibilidad de cambiar el país político y nacional, sino también y sustancialmente porque a diferencia de las democracias, tanto de los comunistas como del capitalismo, ahorita podemos hablar un poquito de eso, de lo que es el neoliberalismo y de lo que es la situación china que se plantea con Deng Xiaoping. Pero quiero no desenfocarme de este punto. La democracia no es un asunto de acuerdo de partidos. El acuerdo nacional que propone Petro hoy para poder gobernar, para llamar a otros sectores que no fueron de la Colombia humana o del pacto histórico, es para poder tener gobernabilidad en el Congreso. Pero no debe ser el acuerdo nacional que nos cobije a nosotros, porque es que el acuerdo nacional no lo podemos volver un asunto de partidos. Los partidos deben gozar de la democracia, pero el constructor de la democracia es el pueblo. Y esto no es una jeringonza. Esto no es que estamos hablando bla, bla, bla. Si estamos en otra dinámica, bueno, pues entonces hagamos partidos comunistas, digamos que hay centralismo democrático y resuelto el problema. Aquí no se ha planteado como elemento dinamizador u organizador o catalizador de este proyecto el centralismo democrático. No han jugado ni las tesis leninistas, aunque hay que hacer leninismo, pero no juegan las tesis leninistas ni juegan todas esas tesis que han acompañado, algunas con éxito, otras en fracaso, de los partidos comunistas. Y digo de los porque esto hay MLs, hasta partidos comunistas camilistas. Esto me parece que es clave para poder entender de qué se trata el cambio profundo que propone Petro. Petro está proponiendo unas instancias de trabajo a nivel presidencial. No creo que él necesite ningún acuerdo. Hablan de la personalidad de Petro, que Petro es muy prepotente, que Petro A, que Petro B, que no estamos muy interesados en la personalidad de Petro. Estamos interesados, y abonémosle, que si su personalidad es esa, pues un poder presidencial como el que tiene Colombia, pues calza el anillo al dedo. Dejémoslo ahí. Confiemos en que Petro no está haciendo las cosas mal, que está proponiendo acertadamente, pasó de la Bogotá humana a la Colombia humana, al pacto histórico. ¿Y qué podemos decir del pacto histórico? Que es la experiencia única, singular de una propuesta de izquierda y movimientos alternativos que lleva a una persona al poder. Lo siguiente es el acuerdo nacional, porque él sabe que el problema no es la presidencia, porque es de su resorte manejar los problemas del país, pero no es de su resorte el no poder tener, porque aquí una anotación, no pudimos tener más
unas mayorías aceptables que nos permitieran no depender tanto de las alianzas con el Partido Liberal y Conservador. No sé si fue tan malo porque al final nos ha obligado a negociar con ellos. Que negociar con Gaviria es una cosa buena, pues bueno, no sé a quién le puede saber bueno negociar con Gaviria. Pero hay sectores del liberalismo que genuinamente se han metido en esta dinámica, una dinámica que no es M, que no es de la izquierda. Ojo, la izquierda está aquí a veces reclamándose pergaminos que no se han ganado. Y yo no estoy contra que reclamen, porque pues a la larga uno dice, hombre, los compañeros de la izquierda se la han jugado, la han peleado, se han machacado los dedos, no, y asesinados, perseguidos, exilados. Bueno, ¿por qué no se van a merecer todo lo que ellos requieran y pidan? Pero estamos hablando de política. Estamos hablando de que el país hoy necesita una cosa que sea parecida al pacto histórico y que también transite hacia un acuerdo nacional para poder ir a elecciones de gobernaciones y alcaldías, de asambleas y de consejos. Porque si nosotros esto que estamos hablando, llenándonos la boca de saliva, diciendo del poder popular, no somos capaces de bajarlo, a volverlo elecciones y ganar elecciones en estos poderes locales y regionales, estamos mal. Estamos dejando a Petro solo. Muchos nos hemos planteado conscientemente, pero absolutamente y conscientemente, no vincularnos al Estado, no vincularnos a ninguna otra cosa que no sea instancias donde se deba trabajar para organizar el movimiento popular, la clase popular, la Colombia profunda, la Colombia que nos trajo Francia Márquez, que se está desdibujando, que es la preocupación de Petro, que se está diluyendo su imagen, porque para mí ese fue el factor que ganó, que decidió que no necesitáramos los votos que no necesitáramos los votos de Gaviria. Yo pienso que la diferencia estuvo en que ella pudo realmente traer el complemento. El gran movilizador fue Gustavo, el movilizador popular, el líder, el hombre con el carisma del discurso, de apoderarse de la plaza pública, que fue el que nos trajo un nuevo contrato social. Pero la persona que nos trae la tribuna popular, lo que nos trae la cosa pequeñita, la que nos encadena, nos encadena a que tenemos hambre, a que hay necesidades, a que hay cosas que se requieren de urgencia, que no es un plan de Estado gigantesco con miles de cosas, sino que es Colombia es un país que requiere de una imagen que haga que esa expectativa de la reforma pequeñita llegue. Pero ahí tenemos que hacer un trabajo. Olvidémonos de Petro por un tiempo. No lo dejemos solo porque es que si no se jode la vaina. Pero yo confío en él. Lo que no veo con claridad, y desde aquí, pues se ve algo como que algo falta, ¿no? Yo he estado mucho tiempo allá en el país mirando y observando, viendo las peleas de la izquierda, viendo que no se le llega a la gente. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo que se está llevando a regiones. Eso realmente es una cosa importante. Por favor, si cierran las cámaras, porque es que eso lo entretiene a uno. Gracias. Realmente se requiere que, aparte del Plan Nacional que ha movilizado muchísima gente a aportar desde sus regiones y desde sus localidades, a aportar proyectos, pues que realmente se pueda incorporar un trabajo orgánico, un trabajo desde no sé qué instancia, puede ser desde la Colombia humana, con un sentido de unidad de la izquierda que francamente yo lo dudo que haya unidades de izquierda. Yo creo que lo que hay que acordar es que cada uno mantenga su camiseta, que cada división se vuelva división del trabajo y no ideológica,
y que haya una plataforma desde el Plan de Ordenamiento Territorial, desde el Plan Nacional de Desarrollo, para llegarle con contundencia a los sectores populares. Hay que ir definiendo programas locales y regionales y sobre todo ir eligiendo posibles candidatos que cuenten a partir de la Colombia humana, porque hay liberales que llegaron antes y los liberales conservadores que llegaron después. Lo que es sencillo mientras estuve allá y que sigue siendo una crítica que llega es que los centros democráticos, los liberales, los radicales, y entonces los cambios radicales y todo eso se están apoderando de la Colombia humana, hablando a nombre de la Colombia humana, poniendo sus aparatos, su plata, sus cosas, y son prácticamente las nuevas legitimidades que van a aparecer. Bueno, yo me voy a referir a lo que se nota de bulto del programa de Petro. Yo no voy a repetirlo. Mire, yo les sugiero una cosa, y se lo he sugerido en otras charlas a los compañeros. Oigan a Yamida, oigan sistemáticamente a Yamida Amad, porque Yamida Amad ha sentado a los ministros, sentado al uno, y les ha dicho, bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Los interpela, los jode, pero los deja hablar. Y cada ministro ha hablado de lo que quiere hacer. Ahí he oído casi todas las charlas de él. Y curiosamente, a diferencia de Cambio, que es como fuego amigo, el más serio de los que ha hecho, puede que haya más, seguramente hay más, pero uno de bulto lo que nota es un Yamida Amad sentando a la gente y diciéndole, bueno, ¿usted qué es lo que va a hacer por el país? Los demás es que, ay, mire, es que el color rojo no le sienta, es que usted en tal discusión, usted se puso bravo, es que, mire, etcétera. Puras trivialidades, cosas que no vienen al caso, tergiversando cosas, etcétera. Entonces, referirse a ese tipo de cosas, no, porque hoy tenemos sobreabundancia de información en los medios. Yo me voy a referir a las cosas fundamentales que de bulto se ven y que han hecho como impacto en la globalidad y esto. Bueno, antes de empezar, pues quiero como concluir con la cosa internacional, una cosita que se me ha pasado. Del conflicto ruso-ucraniano, el primer tiro que le pegaron los rusos no fue a un ucraniano, le pegaron a la globalidad. El mundo global que venía con la guerra de Ucrania se acaba. Ya no hay el mundo global donde coincidían los rusos, los chinos, los americanos, la Comunidad Económica Europea, el G20, el G7, eso se acabó. Y hay que tener bien consciente que se nos viene un nuevo, una nueva matriz de las correlaciones de fuerza mundiales. Esa matriz es lo que no quería, ¿por qué el loco que salió cuerdo no quería pleitos con Putin? Porque él quería un Putin aliado para joder a China. Hoy lo que Biden produjo fue una China y una Rusia completamente acercados, negociando, creando un nuevo modelo económico, rompiendo el pacto del dólar como el equivalente universal, que el Bretton Woods, y haciendo nuevos marcos económicos, políticos e incluso ideológicos, al que se está sumando muchos países de Asia. Ustedes pueden seguir eso por noticias, como la OCEAN, por ejemplo, y todos los acuerdos que está China buscando aliar a la India, a Pakistán, a todos estos países asiáticos. La alianza euroasiática no la hemos conocido, no ha llegado a tocar fondo todavía, pero está en desarrollo sobre nuevos modelos económicos y sobre la base de que quedó atrás la globalización. Volvemos a las políticas de bloques diferentes a las de la posguerra fría, pero son políticas de bloque. Esta es una nueva contradicción que se genera entre la unión, entre los rusos, chinos y por otro lado los americanos. Entonces hay nuevas hegemonías mundiales sobre la base de que el mundo globalizado, en el que le fue muy bien a China, que le fue muy bien a Rusia, pero que le estaba como yendo malanga a los Estados Unidos, eso se rompe. Dejamos establecido que las nuevas confrontaciones son por la quinta revolución industrial.
las quintas revoluciones industriales de lo que está hablando Petro preferentemente. Hay que entrar en una sociedad del conocimiento. Elevar los niveles de conocimiento implica universidades gratuitas, implica educación para los jóvenes gratuita y de calidad, que empiece desde la propia infancia. Eso es uno de los ejes centrales que él plantea desde la internacionalización de lo que él ve en el panorama mundial. Que hay que entrar en la inteligencia artificial. La sociedad del saber y la inteligencia artificial van ligadas, pero no son lo mismo. La inteligencia artificial es en esencia la quinta revolución industrial, la que hace que yo esté aquí sentado en mi casa y allá cada uno sentado y estemos conversando. Esto es parte de esa revolución. Nanotecnología, chips, motores y vehículos de comunicación totalmente distintos, redes que han salido del dominio de los grandes monopolios de la prensa y la radio y la televisión. Y ejemplos, cosas que se mueven en la cotidianidad en China y en muchas zonas donde las tecnologías están llevando a la vida cotidiana. Una muchacha puede ir caminando por el aeropuerto y la maleta la sigue. Si la muchacha coge para la izquierda, va para la izquierda, va para la derecha, para. Les estoy dando un ejemplo, pero este ejemplo es real. La inteligencia de las cosas, el Internet de las cosas ya está siendo incorporado a cualquier. Entonces la cortina yo la puedo cerrar o abrir desde, estoy a 100 kilómetros o 500 kilómetros o 1000 kilómetros de mi casa y puedo operar cosas dentro de mi casa como si estuviera en ella. Se está cambiando todas las formas del conocimiento, de acumulación del conocimiento, y quien dijera tanto conocimiento que hubo acumulado y no había dónde ponerlo. Hoy el gran problema es que hay tanto conocimiento que el gran problema es cómo sacar de esos acumulados esos conocimientos. Pero eso se va a resolver. Y cada día no son más pequeños los computadores, los relojitos o todas esas cosas tecnológicas, porque es que visualmente no hemos desarrollado la capacidad de poder que se vea en nanotecnología lo que realmente se puede acumular. Uno puede tener 100 pantallas saliendo en estos teléfonos y sobraría espacio, pero no tenemos la capacidad visual de ver. Inteligencia de las cosas y la sociedad del conocimiento, dos cosas básicas que está reclamando Petro. ¿Por qué? Porque es que cada día en el proceso productivo se incorporan más como fuerza productiva las tecnologías y la revolución cibernética. Curiosamente, esto que aquí es como novedad y que mucha gente oye por primera vez, tuvimos la suerte muchos de los que iniciamos en el M, que estuvimos en eso de Golconda, y que estuvimos de oír al viejo Germán Zavala hablar de todas estas cosas. Y le agradecemos a él infinitamente que nos haya dado la posibilidad de saber de qué estamos hablando. Esto hace por lo menos 40, 50 años. Sigo. Lo que está pidiendo Petro es cambiar la fuente energética. El mundo se está muriendo, acabando por el CO2, por las fuentes, por las energías fósiles. Pero ojo, hubo 4 revoluciones, vamos en la quinta, que todas las ha sostenido la fuente energética del petróleo y del carbón. O sea que sirvieron para el gran desarrollo de lo que Marx llamaba el desarrollo infinito de las fuerzas productivas. Y las fuerzas productivas son las máquinas, los instrumentos, el trabajo mismo, digo yo, la fuerza de trabajo, los medios de producción y las cosas con las cuales estamos transformando el mundo para volverlas mercancía, para el consumo. Esto de las fuerzas productivas, decía Marx, lo aprendimos del viejo Germán, son infinitas en su desarrollo. Pero faltaba una cosa, el mundo no es infinito, el mundo es finito. Ferrani, un profesor italiano que está en Bogotá,
plantea que el petróleo no solo se está agotando, sino que empezó un proceso de declive de la producción barata de petróleo. Las revoluciones tecnológicas se sustentaron sobre la base del mejoramiento de los medios de producción barato, o sea, la fuente energética era barata, pero hoy ya el petróleo no es barato. No es barato porque cada día es más profundo entrar a ellas y los petróleos que se encuentran son cada día más pesados y son cada vez más difíciles de extraer. O sea que el agotamiento de las fuentes energéticas viene, porque eso es finito. Eso es una cosa que es clave entenderla. No es como que Petro está diciendo, oh, no, cambiemos la fuente energética porque es que estamos simplemente contaminando. No, es que si no cambiamos, nos va a tocar cocinar con los arbolitos, otra vez volver a subir a Bogotá o a donde haya leña, a los montes, a bajar pedacitos de leña para calentar la olla. No, las fuentes energéticas hay que cambiarlas porque las que produjeron las grandes revoluciones industriales se están agotando. Y ojalá se agoten. Pero el problema es que la carrera que está pasando en el uso proporcionado de estas fuentes fósiles no está dando para que se acaben antes de que entremos en el colapso de la transformación radical de una crisis profunda en la naturaleza. Y esa es una de las cosas claves. Entonces, cambiar la fuente energética implica cambiar por fuentes productivas, por fuentes energéticas limpias. Pero ojo, las fuentes energéticas limpias también producen minería. No son cero contaminación. Yo doy como ejemplo las hélices que se usan para captar el viento, que son las que mueven. Eso parece un avión gigantesco. Eso no se produce con hojitas de papel. Eso no se produce con amarrar 4 pedazos de yute con plátano, con cáscara de plátano y entonces tenemos energía eólica. No, supone grandes parques llenos de hélices que están moviendo, captando ese viento para poderlo acumular y guardar como energía. Pero, ojo, el petróleo es más eficiente. El petróleo produce más cosas. Esta camisita tiene productos, miren todo alrededor, todo tiene. Lo que pasa es que hay unos que son más desechables que otros. Pues la botellita de agua, ese contaminador tan radical que es la botellita de plástico, va a ser parte de todo ese desecho que estamos acumulando y que no vamos a poder recuperar. Al menos en nuestro tiempo, no creo. Yo diría que más largo que nuestra vida es nuestra basura. Y más largo que nuestros huesos va a ser los desechos que nosotros producimos. Eso téngalo por seguro. O sea que vamos a trascender de una manera muy bonita. Trascendemos a través de la basura. El problema que tenemos en el cambio de las fuentes energéticas es que esa no va a venir de la mano de los angelitos. Estados Unidos es el primer exportador de gasolina. Y ellos van a seguir produciendo carros que usen gasolina y van a seguir exportando gasolina. Bueno, quítenle el modelo a Estados Unidos de que no haga eso. Eso sí no es una gran conciencia del pueblo norteamericano por encima de los planes que tengan los gobiernos, no pasa. No pasa. Hoy el lugar de la lucha no es la lucha por lo económico y por el bolsillito solamente, por la pobreza. El lugar de la lucha es la conciencia de que el mundo se está acabando. Petro, ya casi que mejor dicho, el hombre entra en colapso hablando de eso. Pero es que yo los invito a que lean la gravedad del problema. Mucha de la literatura desafortunadamente está en inglés, pero se puede traducir. Yo los invito a que lean esas cosas. Petro lo que nos ha regalado como cosa bonita, aparte de haber traído parte de la memoria del ADN, de que la democracia surge de la clase popular y de que era posible derrotar la oligarquía, que era posible derrotar el establecimiento, que era posible derrotar el uribismo en su forma de marcarse de eso. Y el MAM desde el 18
se pone en esa pelea. Bueno, anterior a eso, lo que pasa es que el primer batazo que pega serio a que eso se puede es en el 18 y en el 22 pues la sacó del estadio, porque es que fue la primera vez que un movimiento alternativo surge al gobierno. Bueno, esto de los cambios de fuente energética compañero Álvaro, sí. Le propongo que abramos un espacio de preguntas, porque si seguimos, la conversación está interesante, pero de pronto ya llevamos una hora y se le olvida a los como compañeros ustedes quieran, hermano. No, se le olvida a los compañeros hacerle preguntas, entonces, que no. Déjeme una cosita, mire, hay que hablar del cambio de modo de producción, hay que hablar de la paz total, hay que hablar de la reingeniería del Estado, hay que hablar de cuáles son las propuestas que sus asesores económicos le están proponiendo desde fuera. Y pues sí, desafortunadamente es que son cosas que tienen miles de cosas de información y eso que yo no he soltado, sino cosas gruesas. Pero me parece bien, sí, la charla, usted diríjala como a usted le parezca conveniente, las preguntas también son válidas y advierto, las preguntas son gratis, lo que valen son las respuestas. ¿Algún compañero o compañera tiene alguna pregunta? Damos tiempo a que piensen y hagan. O sea, quiero saludar a Almílcar en el Perú, a Mayra Alejandra en La Plata, Huila, a Henry en el Cauca, a Andy en la costa, a Fernando Toro en el eje cafetero, a Zuli y a Fabiola en Bucaramanga, y a los demás compañeros que no conozco el sitio de ubicación. Los saludamos de la Escuela Germán Rojas Niño. Entonces volvemos. ¿Quién tiene alguna pregunta? Buenas noches, compañeros, para todos. Tardecito, pero ahí estamos en el enlace. Gracias, Henry. Compañero Álvaro, continúe porque ninguno quiere hacer alguna pregunta. Cuando ustedes consideren, no, hágale, porque nadie quiere hacer preguntas. Voy a seguir con el problema de la paz total. Bueno, la cambio de modo de producción, hermano, es que la crisis climática ha llegado a un punto en que se está a no retorno. Y la crisis climática está, ya lo hemos visto, lo hemos sabido, inundaciones, Colombia, el fenómeno de la niña ya traspasó todos los límites, hubo que declarar emergencia ambiental, eso implica montones de plata poder atender esas soluciones. Yo le garantizo que en cualquier otro gobierno no hubiera pasado una reserva económica más adicional para poder paliar estos problemas. Afortunadamente al gobierno del cambio, pues hay que pedirle que cumpla y ojalá cumpla. Y si cumple, pues vamos bien. El cambio de modo de producción es una cosa que se ha implicado desde la izquierda toda la vida. Y algunos hablan de que si se cambia la fuente energética, se cambia el modo de producción. Yo digo que es un poquito más complicado. Los chinos, con todo y el poder que tienen, con todo y lo que han avanzado en su revolución, los más sabios y viejos dicen, hablar del socialismo, hablemos de eso por ahí unos 30, 40 años. Y muchos calenturientos que somos, estamos hablando del socialismo como si ese problema lo fuera a resolver Petro y finalizando ya podemos declarar es un Estado socialista. Yo diría que el cambio de modo de producción es poder cambiar fuentes energéticas, es adecuarnos a los problemas del mundo, es saber navegar a los problemas de la recesión que hoy afrontamos, que están allá y están acá. Acá es imposible la vida también. Yo no sé a Biden cómo le fue bien, eso es un misterio. Yo no acabo de entender lo que acaba de pasar en las elecciones de Mitaca, pero así son los pueblos. Siguieron apoyando a Biden. Parece que les gusta a los norteamericanos ver que están partiéndose la madre por allá en Ucrania y que están jodiendo a Putin. Bueno, el problema de la paz total. La paz total es una cosa que aquí es visto como un fenómeno. Bueno, voy a aclarar una cosa. Biden
su política es con Europa, su política de guerra, su OTAN y todo eso. Nos quiso llevar con Duque a ser parte de la OTAN. Creo que Gustavo ha ido como manejando eso y no creo que la mejor convocatoria que nos puedan hacer sea ser parte o aliados o mirones de la OTAN. La paz total es un problema que para esto es recogido de Petro. Esto no, la única cosa que hemos trabajado con algunos equipos y que voy a empezar por esa es la paz como infraestructura. O sea, si la paz no se plantea como una infraestructura, no, que la paz es reconciliación, que la paz es que volvamos a no sé qué, no, la paz es una infraestructura. Si no se crea un proceso de paz, no va a haber, hagamos cambio climático y nos adaptemos y hagamos las 4 revoluciones en una, revoluciones industriales. Si no se preserva la gente, si sigue la matanza de la gente, si no se cuida la fuerza laboral, si no se cuida la Colombia profunda, no hay paz. La paz es necesaria para poder impulsar el desarrollo de ese país. Los modelos que puedan presentarse desde regiones, si no tienen un encadenante al proceso de no más líderes asesinados y muertos, no más conflicto armado, pacificarlo no solo con los actores armados ideológicos y políticos como es el ELN, sino también con los ilegales, que son los que mueven la economía del país. Hay que hacer paz con ellos, aunque no sea una paz política, pero hay que preservar las vidas. Eso es una cosa fundamental. La paz implica porque el TLC que se negocia con Estados Unidos lleve una serie de formulaciones. Yo estoy hablando con el embajador, vamos a hacer reuniones con el embajador para poder llevar una plataforma de trabajo. La paz tiene que ser una razón de Estado, pero no como la que propuso Duque. La paz tiene que ser un elemento que vea de la pluralidad, que vea la actuación del poder de una manera más horizontal, que contenga un nuevo contrato social y que haya un consenso del país que queremos. La paz como una cultura. La paz como una cultura es el respeto a la vida, es un diálogo de iguales que nunca existe allá. Es pasar del ciudadano constituyente al que llevó Navarro y Álvaro Gómez y Serpa, que hicieron esa constitución del 91. Se fue partícipes y quizá uno de los mayores aportantes, la gente de la Alianza Democrática y del M en esa constituyente, pero hay que pasar y saltar al ciudadano libre, que es el ciudadano de conciencia que puso 11 millones y medio y que llevó a Gustavo Petro. Esos tránsitos hay que hacerlos en la conciencia de la gente, en nuestras actuaciones. Y la otra como paz como una reevolución, él la llamó así, como un pacto social y como un mandato popular. Bueno, si hay preguntas, yo me detengo. Bueno, sigo entonces. Mire, la reingeniería del Estado es uno de los problemas más importantes. Perdón, que hay. Una pregunta. Sí. Una pregunta. Una duda frente a la posición de Biden. ¿Usted cree que con un presidente demócrata con un presidente republicano sería la manera de tratar el conflicto Ucrania-Rusia? Trump al menos ha anunciado que él firma una paz con Putin el día siguiente que sea presidente. Y durante su presidencia no quiso problemas con Putin. No sé qué amores o qué cuerda le tienen pisada o cómo es que es el mundo de él, porque podemos decir 20.000 cosas, pero en ese punto es diferente y para mi gusto hasta más progresivo que Biden. Biden lo que está haciendo es un proceso de hegemonía militar, corriéndole la cerca con la OTAN a Putin y haciendo lo que invada. Es que no tenía otra opción. O sea, las guerras no tienen función y son más estúpidas que un temblor de tierra, decía Kluxman, pero tienen una razón de ser y es marcar territorios, es crear territorios, demarcarlos. Y esa es la función que le obligaron a Putin. Putin no tenía otra opción. Se queda sin Crimea y se jode. La flota rusa se queda sin dónde estacionarse. Entonces, hay muchos factores estratégicos, pero ellos lo que querían o quieren es agotar y achicar más la economía rusa, que no les ha salido. Hoy el ruso
El rublo está más caro que antes. No han parado porque vendiendo menos ganan más porque el precio se subió por la crisis. Y ahorita empieza el frío. Aquí ya empezó el frío. Aquí donde estoy, esta ventana, está entrando frío como un berraco. En Europa también. Los rusos han ganado 2 guerras grandes con el invierno, pero ellos tienen que irse de ahí. Yo no creo que ganen esta guerra porque les van a hacer guerra irregular. Y esto, los norteamericanos no han disparado una sola bala, si acaso habrán aportado armas, pero esto es una guerra de ellos con soldado ajeno. Si es mejor o es peor, hermano, estas son políticas imperiales, son políticas bipartidistas. Ellos pelean y se dan pata por debajo de la mesa, como usted no imagina. Ahí las peleas son serias y reales, no es ese liberalismo y conservatismo que vemos allá, que son aliados por comerse el Estado. Aquí no, aquí compiten seriamente por el Estado y por sus planes y por sus maneras de pensar. Y pues dudo que vayan a hacer una política de un solo espectro en la política estratégica norteamericana, porque eso casi siempre es bipartidismo, es bipartidista, pero el presidente tiene decisiones contundentes. Pero, ojo, por ejemplo, una de las promesas grandes que hizo Obama fue cerrar la base de Guantánamo. No pudo. Trump puede mañana decir, reversemos la guerra con Putin, y no necesariamente le va a salir. Son muchos. Aquí, mire, es que hay una cosa, los factores políticos de este momento y de casi siempre, pero en este momento son decisivos. ¿Qué pasa? Mire, la elección de senadores y representantes a la Cámara, se pensaba que los demócratas iban a perder, mejor dicho, todo. No pasó. ¿Por qué? No se sabe. Yo no tengo una explicación cierta de todo lo que he leído de por qué a Biden no lo barrieron en Senado y Cámara. Yo quedé con una duda. ¿El pueblo norteamericano realmente ha renunciado a que su mejor estrellato es y su mejor manera de consumarse como país es tener una guerra? ¿Es estarle partiendo la madre a alguien? Yo no creo que ellos hayan salido de eso. Esto es una vocación de poder, es una manera de pensar el mundo. Yo no me atrevería a decir que sea muy diferente en cómo ellos se acuerdan, que quizá Putin o un republicano quiera. Es que ahorita en este momento DeSantis, que es un republicano fuerte, ese es más de derecha que Trump. Entonces es jodido, ¿sí me entiende? Y él está pegado al anticomunismo, a que hay castrochavismo. Ellos fueron los que impulsaron esa tesis aquí. O sea, toda la tesis de Álvaro Uribe está intronizada, metida y ganando elecciones en la Florida, por si no sabían eso. Pero curiosamente a Biden le gusta el programa de Petro, porque es que este programa de Petro no es sino, como dicen allá, una rechimba. O sea, este programa es de exportación, por eso le está yendo como le está yendo en el escenario mundial, que yo los invito a que miren cuáles son los temas en los que él está pegando al tarro. Crisis climática. Y lo regaña. El hombre está crecido. Y entonces allá los moires dicen, pero eso no es un gran problema porque nosotros solo producimos el 0.4. Sí, pero cuando se venga la vaina de que no hay reversa en la vaina climática mundial y empieza esta vaina a volverse mierda, vamos a ver si nosotros somos simplemente aportantes del 0.4. Al menos como agenda global es una belleza, como programa de gobierno es una belleza. No vamos a depender de las... Entonces, eso lo ha pegado a la paz total, lo ha pegado al cambio de fuente energética, lo ha pegado a que hay que cambiar cosas del modo de producción y sobre todo que hay que hacer una reingeniería del Estado, que la reingeniería del Estado no es simplemente barrer el duquismo, que todavía no lo hemos barrido, ni vamos a barrer el uribismo metido en las entrañas del Estado, el enemigo interno del que él hablaba. ¿Por qué? Pues porque están ahí, porque son funcionarios de carrera o porque están nombrados por 10, 15 años, 5 años. Miren lo que pasó en Ecopetrol. Sacaron 5, pero no pudieron sacar más porque tiene que haber un mínimo de la antigua junta que no pueden salir. Entonces, se está gobernando a contramarcha con un plan de desarrollo nacional que se firmó el año pasado para este. Empiezan las cosas es en el 23. Entonces, hay mucha cosa en desarrollo. Yo soy de la idea de que si Bejarano está criticando de que Petro lo que quiere es una democracia plebiscitaria,
Pues sí, o sea, es que como que cuando alguien dice, nos espantamos, uy, no, no podemos hacer una democracia plebiscitaria, porque eso es lo más cercano al populismo. Hay que hacer populismo, papitos, eso no nos llamemos a dudas. Hay que tener voluntad de untar todo programa de la gente, hacerlo pasar por la gente. Esa es la democracia. Esa era el pensamiento Bateman, ese fue el pensamiento que hizo la diferencia. Bueno, ya estoy como tirando tirándole mucha vaina al viejo man del Bateman, pero sí, no fue solo un pensamiento personal de él, eso fueron discusiones con muchas cosas, aprendizajes, romper con unos atavismos feos. Estos días nos tocó celebrar la muerte de Ricardo Lara, que terminó vinculado en la octava conferencia del M19. Y Bateman, la tarea y participé de esa vaina y me siento muy orgulloso de esa tarea que me puso. Vaya a traer al viejo Ricardo, porque él es un hombre que es un comandante aquí en Cafarnaúm, es un comandante de la Revolución Colombiana. Y el man, pues, lo que se propuso y habrá puesto con el viejo Germán Zavala era un frente amplio. Pero ahí Iván Marino jugó y pan, y salió otra vez, salir de la octava conferencia otra vez para volver a echar tiros, cuando lo que se había planteado era una negociación, salirle a la paz y crear un frente amplio. Era una berraquera, estaba libre, estaban toda esa gente de la NAPO socialista, estaba Israel Santamaría, estaba Carlos Toledo, todas figuras regionales, ya nacionales. Eso hubiera sido una belleza. Ricardo Lara, estaba el mismo Bateman, estaba Fayad, estaba todo el equipo completo. Me han dicho, había 3 equipos de fútbol para ganar 5 mundiales, hermano. No, porque es que la historia no es una voluntad personal. La política es jodida, la política le quita a uno y le da. Y fortunosamente el sabido del Petro. Entonces, pues bueno. Dele. Estoy pensándolo, pues. Yo siento que. Andy levantó la mano. Sí, compañero. Una pregunta. Dale, Andy. Sí, habiendo que hablaron de la configuración del Estado, mi pregunta va, ¿cuáles son los ejes fundamentales y mecanismos para finiquitar la reestructuración del Estado colombiano? O sea, ¿cuáles son esas hojas de ruta para lograr ese revolcón o ese cambio de cultural, social, político, económico, ambiental? ¿Cuál es esa hoja de ruta para lograr ese cambio? Es mi pregunta concreta. Mire, hermano, la primera es que ya no estamos impedidos de pensar como oposición. Somos el gobierno. Y eso es clave. Si no pensamos que somos el gobierno y seguimos actuando como si fuéramos alternativa de poder, estamos graves. Yo decía que había que pasar de los ciudadanos constituyentes a los ciudadanos libres, de la constituyente del 91 a la ganancia del 22. Hay 4 elementos que son claves que deben coordinarse, que han estado en el espíritu de los discursos de Gustavo, que son tener un Estado social de derecho. Contra eso se fue el neoliberalismo. El neoliberalismo fue radical en írsele a los Estados social de derecho, desbaratar el Estado, no más servicios de salud, agua, nada que fuera gratis, porque para ellos eso es socialismo, nada que fuera servicios va con el Estado, todo se privatiza. Eso produjo multimillonarios en el plan global neoliberal produjo multimillonarios y una pobreza absoluta, porque ya no había servicios que vinieran por cuenta de los subsidios o por cuenta de pagos del Estado. Eso tiene un poquito más de largo, pero no me quiero ir más lejos de eso. Y el estado de bienestar, hermano, es que usted pueda, ya en Europa eso incluso ya no se ve las proclamas de 30 horas de trabajo semanales. Hoy la gente está volviendo a 40, 45 años. Y si pierden las pensiones, que es muy fácil perderlas, trabajar hasta los 70 y 80 años sin pensión. Y 2 cosas fundamentales que ha aportado la lucha libertaria norteamericanas, porque aquí también hay luchas libertarias, que son las luchas por los derechos humanos y los derechos civiles. Eso también está en el espíritu de la propuesta de Petro. Yo diría que la reingeniería del Estado
pasa básicamente por esto. Nosotros no estamos en un estado chino. O sea, no es una estructura de centralismo democrático donde Xi Jinping es el dueño de toda la vaina. O sea, el dueño de la vaina militar, es el jefe del departamento chiquito, el que maneja las llaves del edificio, de la casa. No, ese man es el dueño de todo. Es el presidente supremo de China, es el secretario general. Bueno, es el man de las galletas. El hombre más poderoso del mundo es ese man. Nosotros estamos en un estado de derecho, pero que ha cruzado, a diferencia de los chinos, ha cruzado el neoliberalismo. Yo diría que la reingeniería del Estado es restablecer lo que fue la Constitución del 91, pero también recuperar el estado de bienestar. El estado de bienestar es una vaina clave, porque eso fue lo que desmontó el neoliberalismo. Hay que leer cuidadosamente qué es el neoliberalismo. Entonces, en ese sentido, Petro conoce bien todo eso. Es que el man le jala la teoría, el man lee más allá de las cosas que pasan en las cuatro paredes de Colombia, cuatro paredes que nos inundan de karmas. El gran problema que tiene Petro es gobernar como presidente, negociar Senado y Cámara porque no tenemos mayorías y ver cómo logramos las próximas que son gobernaciones y alcaldías. Pero él tiene un contrato social que hay que impulsarlo y tiene que tener un mandato popular que era el que, o debe ser, el que Francia le aporte a esto. Pero Francia tiene que salir de su ministerio, hermano, a hacer lo que hace Petro, a gobernar fuera. Y tiene que irse por el mandato popular. ¿Cuál es el primer mandato popular? Esta discusión del Plan Nacional de Desarrollo en regiones y localidades. Y tenemos que acompañar esas propuestas, hermano. Yo desde aquí estoy vinculado a 2 o 3 proyectos y tengo que ir a Colombia a echarle candela a esa vaina, hermano, porque es que la gente está saliendo con propuestas muy buenas. O sea, en vez de estar construyendo partidos de alianzas de la izquierda, no sé para qué carajo, hay que irse a fortalecer las organizaciones populares, dejar ese ombligo tan profundo, y ahí sí ya el Big Bang de los compañeros bolcheviques ya no es tan querido, hermano, porque estamos viendo a ver cómo hacemos trincas, porque tenemos los mismos vicios de los partidos. ¿Cuánto de cuota nos toca? Y hay gente peleando porque no los nombraron. Pues hermano, a todo el mundo no lo pueden meter ahí. Entonces la reingeniería del Estado pasa porque nosotros tengamos una democracia plebiscitaria que tenga como respuesta, como eco, como interlocutor válido de lo que haga Petro en el legislativo y lo que se logre en el ejecutivo, y lo que se le logre en el legislativo, que ha sido maravilloso. Pasamos de 50 a 21 billones o 20, pero hay plata para hacer cosas, hermano, que antes no había. Si se cuida la corrupción, si se evitan los contratos aquí y allá, y si la izquierda o nosotros, los libertarios, mejor dicho, los libertarios estos del siglo XXI no nos volvemos ladrones, pues va a haber cosas buenas, hermano. Va a haber cosas con qué presentarle al país, un país diferente. Entonces la presencia del Estado también tiene que ser no solo militares en las regiones, tiene que ir con algo y está logrando cambios en las fuerzas militares. Tenemos fiscalía y tenemos procuraduría malanga, mal, pero hoy por lo menos el procurador, no, el contralor, sí, por lo menos está haciendo denuncias graves de lo que pasa en La Mojana. O sea, está habiendo una voluntad de cambio del Estado. Cambiar ese Estado no es fácil, hermano. Pero en esencia hay que, si ustedes leen lo que el neoliberalismo se propuso hacer y ustedes dicen hay que hacer lo contrario, ahí tienen ustedes el programa de Petro. No tan fácil, pero sí hay una buena pista de lo que él está proponiendo. Compañero Álvaro, nos quedan 10 minutos. Por Sí. favor, ¿puede cerrar el tema? Sí, hermano. Creo que una de las cosas que estaba buscando Petro era la asesoría de una señora que se llama Mazzucato. Y Mazzucato me la he leído para poder hacer esta charla y otras en las que he sido invitado.
básicamente lo que propone es una sociedad del conocimiento que implica que la sociedad, que lo que se plantee sea más inteligente en el sentido de que haya la posibilidad de la innovación, que haya industrialización. Hay que industrializar el país, es una tarea grande que tiene Petro. Si no se industrializa el país, no pasa nada, hermano. Tan reforma agraria como industrialización. Eso implica dinero barato, apertura de vías, agenciamientos del Estado para proteger la empresa privada, la iniciativa privada. Hay que hacer más sostenible el modelo, que sea más verde, dice ella. ¿Eso qué implica? Un pacto inteligente con la naturaleza. Lo estamos haciendo. Debe haberlo. Debe acabarse la deforestación del Amazonas, cerrar la frontera del Amazonas para que no entre más la deforestación, pero abrir la frontera agrícola. Y la frontera agrícola se llama una reforma agraria que se está haciendo. Ahí estamos bien. Ya se habla de unas cuantas hectáreas compradas, que es una reforma agraria diferente a las del 70. Un país inclusivo que produzca menos desigualdad. Eso implica cumplir con lo que se propuso y cumplir con la deuda histórica de entregarle al país lo que le prometimos. Si no, pailas, como dijo el Gustavo Petro, si a mí me va mal, al país le va a ir terrible, porque cuando la derecha se vuelve a instalar, toda contrarrevolución es grave, es mala, es nefasta. Entonces, la desigualdad no es como que de pronto le vamos a dar más subsidios a la gente, o nuestros abuelitos, nuestros cuchos les vamos a dar, o cuchas les vamos a dar un poquito más de plata. Perfecto. Es industrializar y hacer una vaina agraria seria. Y yo diría que más cibernético, pero esto Petro lo ha tocado, pero me parece que esa partecita, sí, yo diría que se la podemos aportar los viejos que pensamos, vimos otras historias y leímos el M de otra manera. Las revoluciones tecnológicas, tenerlas en la cabeza, saber que estamos en la quinta revolución industrial, pero sobre todo una cosa, que hoy el conocimiento ha pasado de las habilidades, destrezas y de los ajustes del capital financiero a las acumulaciones del capital tecnológico. Hoy es posible hacer fábricas enteras solamente con una persona dirigiéndolas. Yo diría que con estas cosas, pues yo cierro ahí, porque me parece que son las recomendaciones de la sabia de la Mazzucato y de otros tantos como Carlota Pérez y otros grandes pensadores. Ustedes se leen el marxismo contemporáneo, está lleno de estas recomendaciones. Si como izquierda no tenemos en mente un país productivo que produzca capital, que produzca riqueza, estamos graves. Pero hay que cuidar otra cosa que se llama la abundancia, y es que nuestros ríos están muriendo. Hoy como ejemplo de eso, la abundancia es que un pescador tire la atarraya y saque 7 o 8 clases de pescado. Eso lo que saca es concentrados de mercurio. Si no renovamos nuestro país, lo volvemos un país potencia mundial de la vida. Eso no es una carreta. Estamos perdiendo una cosa fundamental que tenemos, que nos dio ese lugar privilegiado que se llama Colombia, que es la abundancia, que es diferente a la riqueza. Y le quiero agradecer mucho, Mauricio, su invitación al Centro de Estudios y al Centro de Enseñanza Germán Rojas Niño, compañero muy querido. Pienso que esta labor es muy importante y pues espero, hermano, haberles aportado algunas ideas. Enrique de Bucaramanga, ¿tiene alguna pregunta? El micrófono. Listo. Más que una pregunta, es el infinito agradecimiento, porque es que ese paseo que nos dio por la historia y por la geopolítica, hermano, es, mejor dicho, nos dejó atrapados, el tiempo se hizo corto. Hermano, lo que usted nos aportó hoy es algo invaluable. Muchísimas gracias, de verdad. Valoro mucho eso y ojalá
creo que quedó mucho por decir, por ilustrarnos. Ojalá se repitiera en otra ocasión una acompañamiento de usted. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Liliana, del Cauca. Buenas noches. Pues yo creo que me uno al mensaje de nuestro compañero anterior. Es para dar el agradecimiento. Creo que en gran parte la ausencia de preguntas en el espacio que nos dieron tal vez obedece más al interés en escuchar, haber podido escuchar al máximo a nuestro exponente de hoy, porque pues, realmente sí tocó muchos temas, pero que nos deja de cada uno pues inquietudes con respecto a todo, a la geopolítica, a la política, al medio ambiente, y que pues en resumen yo creo que nos lleva a concluir en que tenemos que seguir apoyando al gobierno actual, darle la oportunidad y permitir la gobernabilidad para que él... El micrófono, Liliana. Micrófono. Se le apagó el micrófono. No me escucha. Se le apagó. Omar Corredor. Y que él mismo manifiesta que de pronto podría ampliarse. Sería muy interesante. Muchísimas gracias. Yo tendría, pues de pronto preguntas grandes, pero ya que sé que pertenecen al tema que él quería tratar. Entonces sería muy bueno, Mauricio, si luego se programa otra participación. Gracias, Liliana. Quiero informarle a todas y a todos que el próximo sábado en la sesión 40 de la escuela va a estar presente la compañera Gloria Ramírez, ministra del Trabajo. Omar Corredor, ¿tiene alguna pregunta? Sí, buenas noches. Mira, uno agradecerle a Álvaro Hugo por la ilustración que nos presenta y de alguna manera que nos abre la retina hacia otras visiones. A mí pues me queda la duda no. Quisiera como en otra ocasión si se pudiera o no sé, ver cómo es el planteamiento frente a la academia y la unión de la academia, la sinergia con la empresa, de tal manera que se vea un desarrollo progresivo estilo Corea del Sur o países asiáticos que han unido el desarrollo y han propagado el conocimiento frente a la sinergia con la empresa privada y hacer crecer una nación frente a la tecnología. Entonces, ¿cómo se vería frente al modelo que plantea nuestro presidente Petro? Gracias, Omar. Jaime Montañez, pide la palabra. Jaime, ¿qué hizo Jaime? Compañero Álvaro, ¿tiene algo que decir a lo que dijo el compañero Omar? Sí, hermano, claro, mire, yo estoy invitado aquí a una charla en el CUNY, la Universidad de Nueva York, y es una charla totalmente académica. Entonces ahí pues ya el escenario es diferente, porque ahí es que disparar como con toda la cosa académica, porque ellos tienen curiosidad de dónde es que sale toda esa carreta de Petro. Y pues la carreta de Petro tiene una explicación. El hombre ha sido muy aplicado, muy juicioso en encontrar las fuentes más actuales y modernas del marxismo y sobre todo que ha traído de sus estudios y de la teoría al plan de gobierno. Es que esto tiene una significación clave, hermano. Petro es plan único en términos, y los invito a que si encontramos una réplica de esto sería una maravilla.
el G7, el G20 y todos han llenado la boca hablando de todo esto que habla Petro. Pero plan de gobierno para ejecutar lo que debiera estar ejecutándose en el mundo, esa es la singularidad llamada Petro. Fue el único que ha llegado como izquierda. Pero es que como izquierda han llegado muchos. Ahí está Maduro, digamos que es de izquierda. Lula, en la visita que hizo Francia, hermano, eso fue radical, la cosa del aprendizaje, de la cosa de la crisis energética y sobre todo de la crisis climática, porque implica toda una remodelación del cambio ambiental. Entonces, es importantísimo que y Petro en la intervención que hizo en Francia, invitó a pensar teóricamente este problema. Nosotros tenemos avances muy grandes, como esto, por ejemplo, del capital financiero y el capital tecnológico. Esto no son cosas, esto es cosas que nos regaló el viejo Germán Zavala. Pero esto hay que generalizarlo, hay que llevarlo a otros escenarios. Yo estoy preparando un dossier de los estudios que hizo el viejo y algunas notas que he podido hacer, y estoy invitando a otros compañeros, a los hijos de él y todo, a que realmente encontremos para entregarle a Petro todos estos aportes. Pero hay una cosa fuerte. Si algo tiene fuerte la propuesta de Petro, no es lo político, pero mejor que lo apolítico es el sustento académico. Eso es importante. Listo, gracias, Álvaro Hugo. Damos por terminada la sesión de la escuela. Álvaro Hugo, por ahí nos estamos comunicando para que hagamos la continuación. Cuando usted diga, Mauricio, y quiero agradecerle a todos y todas las presentes, o a todos y todas las compañeras, y pues esto era un esfuerzo de aportar un punto de vista a la comprensión a que invitó Petro, de que no solamente hay que pensarla sino hacerla, pero esta era de pensar. Cuando nos toque hacer, pues nos toca ir a territorios y a ganar elecciones de gobernaciones y alcaldías y a partirle la madre a más de uno, pero electoralmente, hermano. Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias a todos. Vea, y todas, y gracias, buenas noches. Hugo. Gracias, Álvaro. Quiero pedirle antes de que apaguen se desconecten, prender la cámara un minuto para que quede el registro de la grabación. Prendan la cámara, por favor. Oiga, todos tan tintinos, yo no sé por qué los estoy viendo a todos y a todas más bonitos y más Fernando simpáticos. Toro. Amílcar, Álvaro Hugo, lo escucharon desde Perú, lo escuchó nuestro compañero Amílcar del batallón, del batallón América. Eso. No, en una charla acá. Bueno, muchas gracias a todos y a todos. Chao. Buenas noches a todos. Muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Muy buena la discusión. Gracias. Muy Gigante para todos. Muy interesante. Faltó tema. Gracias. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Una segunda con el compañero. Ojalá que tengamos la otra parte para poder profundizar en lo del medio ambiente. Gracias.